esperen que creí que había conectado el auricular y veo que no, y si no, van a retumbar un montón. Hola, profe, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe, buen día. Bluetooth connected. A ver, un segundito que voy a conectar. Aquí. Me bajé de la silla, estaba re alta. Ahí está conectando, ¿sí? Si me dan un segundo, pueden ir pensando si tienen alguna duda de lo que nos quedamos en la clase pasada, porque hoy arrancamos tema nuevo, así que le vamos a dar con Tuti. Estoy jugando al DJ yo con esto. On. Uy, Tooth connected. Ahí está, ahora sí. A ver ahora los micrófonos y todo esto. Bueno, ¿alguna duda de lo que estuvimos viendo? Nada, che. Mm. Si alguien me habla para ver si se conectó para acá o están en el altavoz. Por ahora, todo bien. Perfecto. Igual el tema de la que estuvimos viendo la clase pasada era un tema que realmente es desgranarlo, pero que no les es tan ajeno a la vida de ustedes, o no, hablar del debido proceso, ¿no? Y es como que es algo que les suena más familiar, ¿o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dificultad encontraron? Bueno, entonces vamos a dar comienzo en este momento y lo que vamos a hacer es compartir pantalla y terminar. Y en un ratito vamos a empezar a grabar la clase porque esta es asincrónica para la comisión siguiente, ¿sí? Ah, estoy en un cambio de locación, no sé si se dieron cuenta. Ya, entonces, Profe, sí, ¿ya está subido el PowerPoint de el debido proceso? entiendo que sí, ¿no lo ven? Todos tuvieron dificultad para encontrarlo. Los chicos me dijeron que lo habían Sí, subido. está. Ujú. Sí, yo se los pasé y los subieron el otro día. No sé, tal vez pero no está en ningún lado raro. Mm. Estoy con un tema del audio que quiero que salgan acá, pero no, bueno, así que los voy a tener que dejar, porque es mucho mejor el audio de este micrófono que no el de la computadora, por eso lo quiero pasar al micrófono que tiene el auricular, para que me escuchen bien, pero no sé por qué no me está tomando. A ver. Mm, mm. A ver, ahora, ¿me escuchan mejor? Sí, un poco mejor, ¿no? Sí, sí. Se escucha muy bien, profe. Ah, perfecto, pero no los estoy escuchando yo a ustedes, así que bueno, los dejo afuera, no sé qué pasa, que no me está conectando el audio del auricular ese. Salvo que me haya quedado enganchado acá, a ver, pero no creo, en el teléfono, que lo dudo. A ver ahora, alguien dice hola, perdón que esté tan vueltera con el tema. Hola. No, sigue igual, no sé Hola, por qué. hola. Dos, tres, probando, probando, probando sonido. Exacto, no entiendo por qué el Zoom no me deja tomar el coso, speaker y microphone. Acá está. Bueno, último
intento, si no, seguimos normalmente y ya está. Bueno, vamos a compartir pantalla. Y nos habíamos quedado, ay, estábamos en la última parte, tiki tiki, acá. Sí, habíamos visto todo el inciso primero y nos faltaba ver todo el inciso segundo, ¿correcto? A partir de acá, habíamos visto todo este primer inciso y no, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Retomamos, si quieren retomamos un poquito desde acá, hacemos una repasadita. Bueno, por cualquier duda que pueda generarse. Que te- Me cambió todo el Zoom, disculpe, no sé dónde está el de grabado y tengo que grabar esta clase sí o sí, a ver, y no hay nadie que me dé una mano. ¿Dónde está? Grabar. Remote control. More. Acá. Record. Recording in progress. Ahora sí vamos a dar comienzo oficial a la clase porque tiene que estar grabada para los alumnos de la Comisión 6472, que la clase va a ser asincrónica. Bien, la última clase empezamos a ver el debido proceso legal, recuerdan, como una garantía que tiene que estar presente en cualquier tipo de procedimiento, no queda exclusivamente para el procedimiento de tipo penal, sino para todos los procedimientos. Lo que sucede que en materia penal hay una mayor cantidad de garantías que van a aparecer porque son propias y específicas del procedimiento penal, porque lo que justamente habíamos visto, que puede estar en juego tanto la libertad de una persona o la vida en aquellos casos que se trate de estados que aplican la pena capital como sanción legítima. O en algunos casos, la integridad física, cuando se trata de algún estado que tiene, por ejemplo, una sanción legítima, como ustedes vieron con la doctora González Napolitano en materia de tortura, que aplican como sanción legítima. ¿Recuerdan que dice la Convención de Naciones Unidas con respecto a la tortura? ¿Alguien se acuerda que dice? Que la va a diferenciar de la interamericana precisamente. La Convención de Naciones Unidas refiere a la aplicación de sufrimientos graves, en esta sí de la gravedad, siempre y cuando no se trate de una sanción legítima. Digamos, está previsto en la definición del crimen, ¿sí? ¿Por qué digo crimen? Porque la tortura es un crimen internacional. ¿Sí? La tortura es un crimen internacional. La desaparición forzada de personas también es un crimen internacional. Lo que sucede es que la tortura no es un crimen de competencia de la Corte Penal Internacional, no es una categoría independiente, digamos, una categoría de crimen independiente en la Corte Penal Internacional que va a definir los crímenes sobre los cuales tiene competencia, que ustedes esto ya lo vieron. Entonces, pero la tortura no aparece en forma independiente, lo que no quiere decir que no sea un crimen internacional, ¿sí? Lo mismo sucede con la desaparición forzada de personas. Ustedes van a encontrar los actos de tortura como un elemento dentro de lo que es el crimen de lesa humanidad, lo mismo que la desaparición forzada, ¿sí? Bien, entonces nos habíamos quedado en la diapositiva anterior, que a ver si volvemos, se me traspasó esto. Bueno. Ujú. Aquí. Les decía que habíamos desarrollado todo el primer inciso de- todo el primer inciso del artículo 8 y vamos a pasar a la segunda parte, que es la que se refiere a las garantías del debido proceso penal. Y aquí nos presenta el inciso 2 del artículo 8 de la Convención Americana que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Esto es lo que nosotros conocemos como el principio de inocencia, que el principio de inocencia debe regir durante todo el procedimiento penal. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y si yo les digo que es hasta que se demuestre lo contrario, ¿a qué estamos haciendo referencia?
Todos somos inocentes o todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿A qué se refiere eso de demostrar lo contrario? El debido Hasta proceso, profe, perdón, disculpa. El debido proceso, sí, pero estamos viendo una de las garantías que integran el debido proceso, como lo es el principio de inocencia. ¿Qué quiere decir hasta que se demuestre lo contrario? Piénsenlo en un procedimiento. Ustedes tenían que ver Profe, los que casos si no hay varios. prueba, Claro, como dicen Inosca, si no hay prueba, no se puede por una presunción. La presunción es de inocencia, no de culpabilidad. ¿Sí? Ustedes leyeron los casos Barrios Altos que yo les pedí que leyeran y Cantoral Benavides, ¿o no? Los pudieron leer, aunque sea uno les dije que se acomoden como ustedes, organícense, que yo esta clase iba a tomar. Vieron que yo soy muy dejarlos libres para que ustedes acomoden la materia como quieren. En esa libertad, ustedes se deciden como grupo de compañeros de la materia cómo se organizan con la lectura de la jurisprudencia, que es obligatoria. A ver, ¿recuerdan lo que pasó en Cantoral Benavides y en Barrios Altos con relación a la presunción de inocencia? Nadie lo leyó. Me están haciendo trampa. No lo leyó nadie, a ninguno de los casos. Eh, Ni uno de los dos, ni siquiera Barrios Altos, que están tristes. Los dos son muy tristes. Son dos casos muy tristes. Pero Barrios Altos, ¿qué particularidad tiene? ¿Cómo comienzan los hechos que van a dar lugar a la violación de derechos humanos del Estado de Perú? Estaban comiendo una pollada en los Barrios Altos de Lima. Un grupo. Y entran y Lo los... que había pasado en ese fallo es que había Gracias, Candela, gracias. pasa que no me lo acordaba, pero justo No tengo algo importa, les anotado. dije que lean la ficha técnica si no lo pueden leer entero, pero por lo menos para que podamos trabajar en la clase restricciones y debido proceso. Dale, gracias, Candela. Te escucho como... Lo que había pasado es que 6 individuos habían irrumpido fuertemente, todos armados, en una celebración, en una reunión de un barrio, si Una no me pollada. ¿Y saben lo confundo. que es una pollada? Un asado. Pero nomás comen Ah, pollo. donde mataron gente, también dejaron a otros heridos y luego de eso huyeron. Y después se descubrió que los involucrados trabajaban para la inteligencia militar. Ujú, exacto. Y eran miembros de un escuadrón de eliminación. No me acuerdo Ujú. muy bien el caso, pero ¿Y de eliminación de qué? no sé, era de un grupo, pero no me acuerdo bien. Los terroristas, Mm. a los que el gobierno acusaba de terroristas porque querían derrocar al presidente que era Fujimori. Según el gobierno había sacado todas unas leyes que tenían que ver con... Primero empezó a operar desde las sombras, después vino las leyes vinculadas a lo que sucedió. Y ustedes en eso, cómo arrancan los hechos, como cuenta Candela, ¿qué es lo que están viendo? Que se ingresa a una propiedad privada, las Fuerzas Armadas, porque no eran Fuerzas Armadas o eran fuerzas de seguridad, matan a quemarropa a todo el que estaba reunido. ¿Qué garantías del debido proceso se respetaron? No zonas reaban cometiendo un delito que hubiera correspondido que llegasen a detenerlos con una orden judicial para iniciar un procedimiento y juzgarlos para ver si los hechos que se le atribuyen eran, los hechos que se le atribuyen eran de responsabilidad de las personas que estaban comiendo en ese día, en ese lugar. ¿Me explico? ¿Y cómo fue? No, directamente. Vinieron, entraron, juzgaron, hubo un juzgamiento, porque hay un juzgamiento secreto, de alguna manera se los juzgó de que ellos habían cometido ese delito, lo que se consideraba delito en aquel momento para Perú, que bueno, esto lo analiza justamente la Corte Interamericana, vamos, la debilidad de la ley en el caso. Y los sancionaron, ¿con qué? ¿Con la pena capital? ¿O no? Les aplicaron pena de muerte. Con lo que cuenta Candela, ¿quién se anima a desentrañarlo en el marco del artículo 8? Les aplicaron pena de muerte. ¿Cuál fue el juicio previo? Eso es lo que llaman ejecuciones sin juicio previo. Es una ejecución directa. ¿Sí? ¿Lo habías visto, Candela, vos que leíste el fallo?
no es que te tome de referencia a eso, sí, pero como lo contaste al caso, ¿lo habías notado a eso? Que es una ejecución Sí, sí, disfuncional. obvio. Ujú. ¿Alguien más quiere acotar algo de lo que contó Candela? Bueno, avanzamos entonces. Em, Respecto del principio de inocencia, em, hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Y esto qué quiere decir? Por eso, bueno, estábamos citando los casos. Durante un procedimiento, la persona primero va a hacer, ¿cuál es el primer acto procesal donde una persona va a defenderse en un juicio penal? ¿Qué les parece? ¿Qué les resuena? Disculpen, chicos, estoy bastante resfriada, que si me escuchan que paro el micrófono es para estornudar. ¿Cómo comienza un procedimiento penal? ¿En qué momento tiene la persona que ejercer el derecho a la defensa? ¿A ustedes qué les parece? Primero hay que imputar a la persona. Hay que imputar a la persona, Tiene que exactamente. saber de qué se lo acusa. Hay que saber de qué se lo acusa, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Tiene que haber audiencias donde se lo escuche, tiene que poder defenderse. Lo que vimos en la clase pasada, muy bien, el derecho a ser oído, preparar su propia defensa, muy bien, ¿qué más? Debe saber cuáles son sus derechos. ¿Cuáles son sus derechos? Muy bien, ¿qué más? Y el acto procesal donde va a ejercer la defensa, la indagatoria. ¿Qué es la indagatoria? Es cuando la persona es citada para contar su versión de los hechos que se le imputan, ¿sí? Bien, y esa persona en ese acto se presume inocente. ¿Y hasta cuándo dura la presunción de inocencia? Hasta que hay una sentencia firme de condena. La presunción de inocencia dura durante todo el procedimiento y esto es importante que lo tengan en cuenta porque en el marco de un procedimiento penal, la primera parte que es investigativa, lo que se busca, vamos a simplificarlo para la clase. Durante un procedimiento lo que se busca es, por un lado, se está buscando desentrañar el hecho si es o no es delito, ¿sí? Si el hecho es o no es delito. Luego, si encontramos que hay un delito, ¿a qué persona se atribuye esa acción antijurídica, esa conducta antijurídica que constituye un delito? O sea, encontrar el responsable. Y después, una vez que se encuentra el responsable, sancionar al responsable, ¿sí? Bien, vamos a hacerlo así como bastante simplificado. Primero, si lo que se está investigando es un delito. Si no hay delito, no hay causa, ¿sí? Luego, si hay un delito, ¿quién cometió ese delito? Y dentro de quién cometió ese delito hay diferentes formas de autoría, desde el autor material, el intelectual, el partícipe necesario, el cómplice. Son diferentes formas de autoría en las cuales se puede cometer un delito, ¿sí? Bien, ahora, la primera etapa donde se investiga, que por ejemplo, la persona puede ser un imputado. ¿Saben lo que quiere decir que es un imputado? Que se le imputa un hecho, se le imputa un hecho, la comisión de un hecho delictivo. Pero en el marco de un procedimiento penal, un montón de personas pueden estar imputadas, ¿sí? Un montón de personas pueden estar imputadas. Y luego, una vez que se avanza en la etapa de instrucción, se va a determinar, digamos, cuando el tribunal tiene cierto convencimiento de cuáles personas serían las que podrían llegar a ver, tiene cierto convencimiento de que tales personas son las que cometieron el delito. ¿Eso cómo se llama en penal? El procesamiento. Ustedes han escuchado, no sé, o leído una noticia, por ejemplo, quedó procesado. ¿Qué quiere decir que quedó procesado? Que quedó procesado quiere decir que se dictó el autoprocesamiento. Ah, claro, lo estamos dando sencillo para esta materia, el procedimiento penal, porque ya lo van a ver con todos los, digamos, con todos los requisitos y con todas las especificidades que tiene el procedimiento penal. Acá estamos dando solo los efectos de verlo como una garantía en el marco de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, una vez que se dicta el acto de procesamiento, yo acabo de decirle, el tribunal tiene un convencimiento de que la persona es el autor del delito, o las personas, ¿no? O el grupo de personas. Ahora bien, eso no hace caer el principio de inocencia. Lo que se invierte es la carga de la prueba. Durante la primera etapa, la etapa de instrucción, es, por decirlo de alguna manera, el Estado, el Poder Judicial, el que debe investigar y buscar pruebas para acusar a las personas, el fiscal y todo lo que ustedes ya van a ir viendo en derecho penal.
Ahora, una vez que se dicta el auto de procesamiento, se va a invertir la carga de la prueba. La persona que ha sido procesada debe demostrar al tribunal de que no es el autor. ¿Sí? Ahí hay la inversión, ya es la que le corresponde, digamos, probar su falta de responsabilidad penal. Ahora, eso no quiere decir que haya caído el principio de inocencia, que persiste durante todo el procedimiento hasta tanto se dicte una sentencia de condena y quede firme. ¿Qué quiere decir que quede firme? Que es apelada y que confirma lo que dijo la primera instancia. ¿Se entendió, chicos? ¿Lo expliqué bien? Si lo expliqué mal, lo hice sencillito, a los efectos de Perdón. Sí, Entonces, cuando ponele en primera instancia hay una sentencia de que es culpable, ¿se mantiene el principio de inocencia hasta que se apele y la instancia superior ratifique o deniegue lo de la primera instancia? hasta que quede firme la sentencia, Ok, exactamente. Hay quienes piensan que no, pero la sentencia está firme cuando se confirma en segunda instancia. Porque, a ver, porque vos pensarlo desde el punto de vista jurídico. ¿Y si la Cámara dice que no hubo delito? ¿O que claro, fue sí, si perfecto? revoca la instancia de primera instancia, sí. Exactamente, perfecto tu Sí, sí. razonamiento, perfecto. Bien, vamos a pasar a seguir adelante. Bien, después dice, ¿cuáles son estos derechos que tiene el inculpado durante el procedimiento? Es ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete. Esta garantía no está prevista en la legislación interna de los estados. Esta garantía es propia de la Convención Americana en el artículo 8, que establece justamente esta posibilidad de ser asistido por un traductor. Piensen, una persona, por ejemplo, si es detenida y es extranjero, entonces no habla la lengua del tribunal, con lo cual el tribunal tiene la obligación, si es un Estado parte de la Convención Americana, de proporcionarle un traductor o un intérprete para saber de qué se lo está acusando. Bien, por otro lado, muchas veces en las comunidades indígenas, cuando también están sometidas a un procedimiento, tal vez los miembros de esa comunidad indígena no hablan ni el español, ni el francés, ni el portugués, ninguna de las lenguas que son las lenguas del continente americano, ¿sí? Estas lenguas son las que se hablan en el continente americano. Entonces, también tienen que tener el derecho a un traductor. Con relación a esto, quería mencionarles que la opinión consultiva 16, que es una opinión consultiva solicitada en su momento por los Estados Unidos mexicanos, donde le piden a la Corte Interamericana que interprete un artículo, que es el 36, inciso 2, que refiere al derecho a la asistencia consular, que se refiere al derecho a la asistencia consular respecto del plazo, que dice sin, digamos, respecto del plazo en que se debe tener ese derecho. Sin dilación, establece el artículo 36, inciso 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Ya cuando yo les hablo de Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, ya ustedes están imaginando que no les estoy hablando de un tratado de derechos humanos, ¿no? Y esto lo vimos cuando vimos la función consultiva de la Corte. Que la Corte en esta interpretación que hizo del artículo que le estoy mencionando, de un tratado que no es del sistema interamericano, que no es del sistema universal de derechos humanos, sino que se trata de un tratado sinalamático donde hay obligaciones, donde hay prestaciones y contraprestaciones entre estados, donde existen categorías de estados como los estados receptores y los estados del envío. Los estados del envío son aquellos que envían extranjeros, los receptores donde los extranjeros se encuentran. Pero este artículo, como lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene una referencia a un derecho humano, porque justamente cuando el detenido es extranjero, tiene derecho sin dilación a la información consular. ¿Y en qué consiste la información consular? En la posibilidad de ser así, digamos, de poner en conocimiento de su estado a través del consulado que esa persona se encuentra detenida. ¿Para qué? Porque que el consulado tome conocimiento de que esa persona se encuentra detenido permitirá el ejercicio de las garantías judiciales del debido proceso penal. ¿Se entendió? ¿Sí? Eso es lo que en el marco de garantías me interesa que ustedes tengan en cuenta con relación a la opinión consultiva 16, que fue una opinión consultiva muy, muy interesante, que es súper larga. Aquellos que estén interesados en leerles, no se trata el tema de pena de muerte, pueden ver su resumen si quisieran. Porque justamente, porque en realidad esto es
los hechos que subyacen al pedido de esa opinión consultiva tenían que ver con la aplicación de la pena de muerte que Estados Unidos ejercía sobre los detenidos extranjeros, en este caso habían sido mexicanos, sin darles el derecho a la información consular, es decir, que eran juzgados y les aplicaban la pena de muerte sin que su Estado se haya enterado que estaban atravesando un procedimiento, ¿sí? Eso es lo que, digamos, estaba atrás del pedido de la opinión consultiva que dio lugar a que la Corte terminase considerando la información consular como un derecho humano, ¿sí? En el marco de un procedimiento penal si el detenido es extranjero. Bien. Luego, el artículo 8 nos habla de que digamos, el inculpado tiene que tener derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada, que ustedes ya me lo habían comentado, o sea, tiene que conocer claramente de qué se lo está acusando, y esto es claramente antes de ser indagado, antes digamos, de que le tomen la indagatoria, le tienen que informar exactamente qué es lo que se le está acusando a usted, a esa persona, qué delito, qué infracción ha cometido a la ley y por qué está sentado en el banquillo de los acusados en ese momento para ejercer la defensa y contar su versión de los hechos, ¿sí? Se le debe conceder al imputado un tiempo y medios adecuados para la producción de la defensa. Yo creo que esto es aquellos que vieron la serie, así nos ven, lo vieron con mucha claridad cómo se viola, bueno, se viola todo el artículo 8, ¿no? Pero claramente el tiempo para ejercer la defensa, ¿se acuerdan que no tenían ni un segundo los chicos y sus abogados para preparar la defensa? Mariana está sintiendo. No tenían un segundo, era era una acusación tras otra acusación. Bueno, fue una tortura, claramente fue una tortura psicológica enorme, no más allá de la tortura física, pero no hubo tiempo de preparación de la defensa. Quedaron completamente indefensos y el tiempo necesario para la producción de la defensa es parte de las garantías del debido proceso, ¿sí? Bien, el inculpado se puede defender en forma personal o bien ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Ustedes saben que acá en nuestro ordenamiento interno, las personas tienen que concurrir asistidas por un letrado. Porque ¿qué es lo que hace el letrado? Que es el que va a ejercer la defensa, que puede ser un letrado que lo contrata a la persona o puede ser el defensor oficial. ¿Qué es lo que hace el letrado? ¿Qué es lo que se imaginan? ¿Para qué está el abogado? Que sea un abogado que representa la defensoría pública, o bien es contratado por la persona, o es el patrocinio jurídico gratuito, lo que sea. ¿Para qué creen que está sentado al lado de la persona que está siendo indagada? ¿Qué les parece? ¿Cuál es su función principal? Defenderlo. Su función principal. En el primer acto. Porque no interviene. Cuando está siendo indagado la persona, no contesta al abogado. ¿Qué es lo que hace? Profe, ¿no es el que le comunica lo que, digamos, de qué está acusado y todo eso? Eso se lo comunica al tribunal. Prepararlo. Ah, Controla Claro, que no se ¿Quién dijo precisa controla? que Esa es la no voz se de vienen las garantías. Esa es la Yo, voz de Mariana. ¿Quién dijo controla, Sí. además? Sí. Yo. ¿Qué controla? ¿Qué controla? Muy bien. Que no se violen las garantías. Exactamente, lo que está es para que no se violen las garantías, para que no sea indagado de una manera incisiva, para que no se viole ninguna de las garantías del debido proceso penal. Para eso está acompañando a la persona en ese acto. No interviene diciendo, no, sí, lo hizo, no lo hizo, ¿me explico? Sino exactamente para que pueda ejercer libremente su derecho a la defensa. Bien, muchísimas gracias, chicos. Bien, después, también en algunos estados no existe la figura del defensor gratuito como tenemos nosotros, pero bueno, esto es como que está previsto en las legislaciones internas. Lo que hace la Convención Americana es que la persona tiene derecho a tener una defensa. También hay un derecho irrenunciable a ser asistido, acá viene esta parte, por el defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, que es lo que les acabo de comentar, ¿no? O sea, en nuestro ordenamiento el defensor oficial es gratuito, pero en otros estados no lo es, ¿sí? Y si el inculpado no se defiende por sí mismo, puede nombrar un defensor dentro del plazo establecido por la ley. Finalmente, el derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos, peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Esto es que en el ejercicio de la defensa se pueda
aportar toda la prueba suficiente en el marco de ese procedimiento que para desentrañar como acá dice, puede arrojar luz sobre los hechos, es para desentrañar si hubo o no un delito en el caso que se esté investigando, ¿sí? Además, no se puede obligar a la persona a declarar en su contra, ni declararse culpable, ¿sí? Esto, ¿por qué? Porque la confesión obtenida en forma compulsiva no es ilegal, es una prueba ilegal. Ustedes esto no sé si ya lo comentaron en el CBC, pero lo van a ver en penal, que se llama el fruto del árbol envenenado, ¿sí? Lo van a ver que es la teoría en penal del fruto del árbol envenenado. Imagínense la situación, una persona que la ponen en un tanque de agua helada a las 3 de la mañana en pleno invierno, desnuda, con todas las fuerzas de seguridad, con ¿cómo se dice? No me sale el nombre, con una brigada de investigación alrededor armada con ametralladoras, la interrogan y le preguntan, ¿no? Porque esto es previo a que vaya a declarar a tribunales, la interrogan y le preguntan si él mató a tal persona. ¿Qué va a decir? Si va primero a decir que no y después, ¿qué va a terminar diciendo? Con tal de que lo saquen del agua helada y no morirse. Va a decir que, De hecho, sí. en la serie, esta Wendy Sears, hacen todo el tiempo esto. O sea, Exacto. ellos logran las confesiones, supuestamente, pero Ajá. porque quieren salir de la habitación en la que los están torturando. Exactamente, muy bien. Muchísimas gracias por tu intervención, Lucía. Así sucede. Obtienen confesiones de hechos que no cometieron por la tortura que están ejerciendo sobre las personas. Por eso, como el medio es ilegal para obtener la confesión, esa confesión no hace prueba y es ilegítima, ¿sí? Bien, además yo se los conté en la clase pasada que la confesión no prueba un delito. ¿Se acuerdan que se los conté? Porque yo puedo imputarme un delito para salvar a alguien, o porque me pagaron, o porque me conviene, o porque puedo estar encubriendo a una persona, porque pude haber sido amenazada en mi vida o en la vida de alguien de mis afectos. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Entonces, la autoincriminación no hace prueba en el marco de un procedimiento penal, ¿sí? Bien, el derecho a recurrir el fallo ante un juez y tribunal superior. Esto es lo que se conoce como una doble instancia, es decir, toda persona que obtiene una sentencia de condena tiene derecho a recurrir a un tribunal superior perdón, que estoy leyendo el chat, toda persona que obtiene una sentencia tiene derecho a recurrir a que una instancia superior nombres, esta alumna Ariana Yayela nos dice que a uno de los chicos les hacen firmar la confesión y lo hacen porque no sabe leer. Terrible, ¿o no? Por no saber leer, o sea, el delito que cometió es no saber leer, prácticamente. Podemos decir que es ese. Cometió un delito, además del que le imputan no saber leer, porque como no sabe leer es culpable. ¿Me explico? Toda esta cosa como perversa que tiene ese procedimiento aplicado a esos niños. ¿Por qué le aplicaron todo ese procedimiento? ¿Cuál sería la definición que ustedes podrían encontrar? ¿Por qué fue esa decisión de procesarlos, juzgarlos? Por el solo hecho de ser personas de color, afrodescendientes. Nada más que por eso, no había otra razón. Probablemente si hubieran sido 5 chicos rubios, ojos azules, típicos de los llamados whitey, no hubieran pasado por ese procedimiento, hubieran tenido todas las garantías habidas y por haber. Bien. La confesión del imputado, el tercer inciso nos presenta que la confesión del imputado solamente es válida si se ha hecho sin ningún tipo de coacción de toda naturaleza. Esto lo acabamos de ver hace 2 segundos. Que el inculpado absuelto el cuarto inciso, el inculpado que es absuelto con sentencia firme, es decir, cámara, no puede ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. ¿Cómo se llama esta garantía del derecho? No bis in idem. Que es la cosa juzgada. Quien ha sido juzgado por un hecho no pueden reabrir la causa por el mismo hecho si ya obtuvo una sentencia que ha sido o de condena o de absolución. Pero acá claramente lo dice el inculpado que ha sido absuelto. Bien.
fíjense que en la aclaración del artículo nosotros les ponemos que esto se aplica tanto a los individuos que fueron absueltos como a aquellos que han sido condenados. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Esto es un pilar fundamental en una república de gobierno, donde, porque a puertas cerradas, las violaciones de las garantías pueden ser más que obvias. Con lo tanto, se exige la publicidad del procedimiento penal para que, para que la sociedad pueda tener un control sobre el ajusticiamiento de los delitos que se le imputan a las personas. ¿Sí? Bien. El artículo que le sigue, ya terminamos con el 8, es el artículo 9 que prevé el principio de legalidad y de retroactividad. ¿Qué dice la Constitución Nacional respecto del principio de legalidad? ¿Cómo lo definirían ustedes? Básicamente que si alguien comete un delito que no está puesto dentro de la comisión, perdón, del código o que no tiene una pena aún, no puede ser penado esta persona por ese delito. Es lo que yo entiendo. Perfecto, Candela. Es decir, que a nadie se lo puede, digamos, nadie se lo puede acusar de un delito que no está previsto en la ley. Que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. ¿Sí? Eso es el principio de legalidad. Nadie debe hacer lo que la ley no manda. Entonces, vamos a llevarlo al procedimiento penal o a cualquier otro tipo de procedimiento. Si no hay una ley que prohíbe una conducta, ustedes saben que en el derecho penal no es que el Código Penal prohíbe conductas. ¿Qué hace? Determina sanciones. Al que matare le corresponde una pena que va de 8 a 25 años. Por el momento, en cualquier momento lo van a poner de 2 a 70, pero no. Perdón, se me chispoteó. Entonces, al que robare tal cosa, al que hurtare, entonces los que ponen son, entonces, pero ahí en eso está contenido que la conducta antijurídica, y eso trae lo que se conoce como el tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? El tipo penal que corresponde al principio de tipicidad que está incluido en lo que es el principio de legalidad cuando el procedimiento es penal. A ver, en el derecho penal no existe la analogía, o es robo o es hurto, o es homicidio o no lo es. ¿Me explico? O casi lo mata, ¿no? ¿Es homicidio o no es homicidio? ¿Sí? Después tendrán si es en grado de tentativa, bueno, después tendrán si es con dolo, si es culposo, tendrán si está agravado por el vínculo, por diferentes cosas y todas esas cuestiones que componen el derecho penal que no hacen a la materia en el marco de las garantías que nosotros estamos viendo. ¿No? Lo que me interesaría que ustedes se lleven de esta clase es la importancia que tiene la definición de lo que son las conductas antijurídicas vinculadas al principio de legalidad. Y eso es lo que está incluido en lo que es la tipicidad penal. Que ustedes, los que leyeron los casos, acá aparece con mucha claridad el juzgamiento tanto de los hermanos Cantoral Benavides, que eran hermanos, a uno lo mataron porque estaban buscando al hermano. ¿Lo vieron a eso? Mataron a uno porque buscaban al hermano. Eran 3 hermanos, pero buscaban al otro. Y en el caso de Barrios Altos, ¿de qué se los acusaba? De terroristas, pero la ley de antiterrorismo es posterior a los hechos que se le imputaban. Entonces, acá que teníamos, se estaba violando el principio de retroactividad de la ley penal. La ley penal es irretroactiva. Primero, por un lado, la legalidad y la retroactividad son así, van agarradísimas. Nadie puede ser juzgado por algo que la ley no prohíbe. Y por otro lado, que la ley no prohíbe y que haya sido promulgada y sea obligatoria para los ciudadanos, para las personas, para los individuos, con carácter previo al hecho que se le imputa. Tiene que ser anterior al proceso. ¿Me explico? Si mañana sale una ley que prohíbe tomar café con leche, digamos, yo recién acabo de tomar un café con leche, no van a poder juzgarme por tomar café con leche, que está prohibido por ley, ¿me explico? Esto es un ejemplo sencillo y hasta, si se quiere, infantil que les acabo de dar. Pero piensen en algún delito que no existía antes y que después existió, para aplicarlo con claridad a la retroactividad y la legalidad. Yo tengo un montón de ejemplos, pero quiero que ustedes los encuentren, si quieren, ¿no? Piensen, a ver. El ciberdelito, profe. Muy bien, eso es una modernidad total. El ciberdelito, exactamente. Yo no se puede juzgar a una persona por ciberdelito por hechos cometidos hace 30 años. No, imposible.
Muy bien, otro ejemplo. Muy bien, Madeleine, gracias. Y en el derecho impositivo tiene que haber todo el tiempo. Ah, muy bien, el derecho impositivo todo el tiempo. Muy bien, ¿qué más? En crímenes organizados. Yo, no. ¿Qué les parece? En crímenes organizados, piensen en crímenes organizados. En 1853, ¿podía yo acusar a una persona de narcotraficante o de narcotraficar, de traficar ilegítimamente sustancias psicoactivas? ¿En 1850? No. ¿En 1900? No. Muy bien. ¿Qué más se les ocurre? En 1700, ¿podíamos acusar a una persona de tratante? ¿Qué pasaba en 1700? ¿1600? Con la esclavitud. ¿Qué pasaba, Mariana? Sí, abriste el micrófono. Esclavitud. Exactamente, exactamente, la esclavitud. Y Y lo que es la pedofilia puede ser también. también, pues, cuando, sí, yo no soy experta en pedofilia, digo en la criminalidad de la pedofilia, ¿no? Claramente, pero no sé cuándo fue que se tipificó. No, no No, no, conozco. yo tampoco, pero bueno, sé de casos que anteriormente era muy común que personas mayores se casaran con nenas de 12 años, Ujú. por eso se me vino a la mente eso justo. Sí, claramente. Podés pensar en próceres de la historia, que eran menores de edad, niñas con adultos. Pero bueno, también tenía que ver un poco, ¿no? Con la historia era diferente. Antes la gente vivía menos, la madurez era distinta, pero bueno. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la convención? Porque si no nos vamos a ir por la tangente. Pero está muy linda todas las intervenciones que hicieron, se las súper agradezco. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos, según el derecho aplicable. Tampoco se podrá imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley penal es irretroactiva, salvo que la ley posterior sea más benigna. ¿Me explico? ¿Y esto qué sería? Si, por ejemplo, se impone para el homicidio de 8 a 25 años, a una persona le imponen 24 años de prisión, cuando esa persona se confirma la sentencia de Cámara, modificaron la ley y el tope es de 20 años para el homicidio, esa persona se ve beneficiada con 20 años y no 24. ¿Me expliqué? Así funciona. Bien. Acá, para cerrarlos, en esta diapo les presentamos que el principio de legalidad es uno de los límites más tajantes al poder punitivo del Estado. Nulla poena, nulla in crimen, sine praevia lege poendi. Que no va a haber pena, no hay crimen sin una ley penal previa, que es lo que estuvimos desarrollando hasta recién. Este aforismo sintetiza el significado del principio de legalidad. El fundamento del castigo solo puede ser una ley en sentido formal. ¿Esto qué quiere decir? Una ley en sentido formal en Argentina, ¿cómo sería? Sancionada según el procedimiento. Bien, la competencia y el contenido limitado que regula nuestra Constitución Nacional. ¿Esto qué quiere decir? ¿Puede haber un decreto de necesidad de urgencia que establezca una conducta antijurídica, punible y sancionable con la cárcel? Ni aún en No, estados excepcionales. Ni claro, aún en no. estados excepcionales. Exactamente. El hecho perseguido penalmente debe estar contemplado como delito previamente por una ley. ¿Sí? La ley las leyes que van a hacer van a tipificar esa conducta y esa conducta luego va a tener una sanción. ¿Sí? Bien, eh, bien, pero acá. Finalmente, en esta diapositiva les presentamos qué dice la Constitución Nacional. ¿Alguien la quiere leer para todos y todos? Así cambiamos de voz y no se aburren tanto conmigo. ¿Quién se anima a leerla? Alguien que no haya participado. Si no, lo designo yo. Yo lo puedo leer, sí. Bueno, te agradezco.
Artículo 18. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado Ujú. por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Ujú. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las Ujú. cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella elija, hará responsable al juez que la autorice. Muchísimas gracias, María. O Joaquina, ¿cómo te dicen? O Joaquí, o Juá. Sí, Joaquina o Joaquín. Joaquí, Sí. como la famosa. Yo tenía una amiga de la infancia que se llama Joaquina y le decimos Juá. Por eso te preguntaba eso, Joaquí o Juá. Bien, muchísimas gracias, Joaquina. Muy bien y que muy clara tu lectura. ¿Les puedo hacer una pregunta? Leyendo esto que es la Constitución nuestra, díganme si no les parece que es absolutamente moderno. ¿No les da esa sensación? Son las bases de la construcción del Estado argentino, ¿no? Más allá de que los historiadores refieren que en realidad todavía en el 53, si bien estaba la Constitución, se aprobó la Constitución y estaba vigente, Argentina como Estado se consolida recién en 1860 se termina de consolidar, pero esto es una cuestión de historia, vamos a hablar desde el punto de vista jurídico. ¿No les parece que esto fue escrito ayer? No sé, a mí me pasa eso con este artículo. Yo siento que fue escrito ayer, ¿o no? Digamos, por digamos, el sentido que tiene, ¿no? Bueno, la abolición de la pena de muerte, ojo, para los delitos políticos, pero más allá de eso, Argentina nunca aplicó pena de muerte. Jamás aplicó pena de muerte. Refiere a la tortura, cuando dice de los azotes. Ustedes saben que antiguamente se azotaba a la gente, nunca vino los elementos de tortura, no hicieron esas visitas que se hacen en algunos lugares donde hay elementos de tortura que se, que se ponían las cabezas de las personas con unas maderas, en algunos lugares eso se ve, cómo se torturaba a la gente. Bien, por eso me parece interesante que lo leyeran ustedes y no se los cuente yo, se los lea yo por esta particularidad que tiene, que esto parece algo que tiene que estar siempre vigente, pero en la redacción que está en la Constitución del 53 parece algo que fuera, digamos, escrito hoy, ¿o no? ¿No les da esa sensación o soy yo la única? No soy yo la única, nadie me asintió. No, No, sí, sí, profesora, recontra. sí, cierto. Mucho. Sí, sí. Claro que sí. Sí, además que Yo se que, la... yo que soy una conocedora reciente de la Constitución argentina, Es es bellísima. muy de avanzada en muchas cosas. Exactamente. Es Además, una... admiro mucho que hayan colocado al mismo nivel de la Constitución los tratados, que Sí. tengan jerarquía constitucional. Eso me parece increíble. Ah, bueno, muchas gracias, Madeleine. Bien, ¿alguna pregunta de proceso? ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Les gustó? Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a pasar, ahora nos vamos a meter en un tema que yo creo que les va a gustar, que en general es un tema que gusta muchísimo, que es el derecho internacional humanitario. ¿Alguien tiene idea, mientras yo voy buscando las diapositivas, qué es el derecho internacional humanitario? ¿Qué se imaginan con esos nombres? La verdad no lo sé, pero por ahí de ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria. No. Otro que tire, a ver quién da más. ¿Quién da más? Otra apuesta. ¿Alguien dijo ayuda humanitaria? Profe, No. Julieta, dime. y por lo que leí yo un poco en el libro, son aquellas normas que más que nada están destinadas a proteger a las víctimas en los conflictos. Muy bien, está muy bien. Tienen que ver con el derecho que protege a las víctimas de los conflictos. ¿Qué conflictos? ¿Todos conflictos? Armados. Los armados. Muy bien, los armados. Es las víctimas y también qué más hace el VIH. Ahora les voy a traer una diapo. A ver, aquellos que jueguen
que le dicen mal Call of Duty, que se dice Call of Duty. ¿Hay alguien que juegue ese juego? Call of Duty de todo este grupo. No. Bueno. Entonces, como nadie juega Call of Duty, no va a tener tanta. Yo me creía que les traía una mega diapositiva, no va a tener tanta gracia, pero bueno. En fin, ahí les voy a compartir. Charán. Presentación con diapositivas. No están los bombas, que tiene bombas esta diapositiva. A ver, tu presentación con diapositivas desde el principio. ¿Se escuchó la bomba? ¿La pudieron escuchar a la bomba? Bien. No. Ah, bueno, tiene un bombazo. Acá, ¿qué están viendo en esta diapo? Un combatiente. Entonces es un combatiente, no es un rehén, es un combatiente que está mostrando un uniforme y que está mostrándose en situación de combate. Exactamente. Bien. El derecho internacional humanitario no es nada más ni nada menos que el ius in bello. ¿Qué quiere decir ius in bello? Es la ley que rige durante los conflictos armados. Y como bien apuntaron ustedes, lo que contiene son normas que van a regular los medios y los métodos de combate. No únicamente proteger a las víctimas, sino también las dos cosas. El ius in bello es la regulación de los medios y métodos de combate, es decir, qué se puede hacer y qué no se puede hacer durante el conflicto armado, y proteger a las víctimas en los conflictos armados, tanto internacionales y no internacionales, que son diferentes tipos de conflictos, ¿sí? Bien. Oh, se me salió. Qué cosa. ¿Están viendo la diapo ustedes? Que yo la dejé de ver. Se ve, Sí. se ve. Sí. Sí, sí. Yo porque la dejé de ver. Si no, no puedo ir, no sé por dónde voy. No la puedo pasar, pero qué cosa. Maravillosa. Va de nuevo. Ahora sí. ¿Ahora la ven? No, ahora no. Pero no es que estoy como. No, no se ve. Claro, usted la veo yo, no la ven ustedes, no tiene gracia. Tengo que ver los dos porque si no yo no sé dónde estoy. Maldición, va a ser un día hermoso. Ahora, díganme que sí. Sí, ahora sí. Perfecto, gracias. Bien, en esta diapositiva les vamos a presentar cuáles son los conflictos armados. Quiero que la disfruten, por eso tienen estos dibujitos, para que a través de la ficción les mostremos algunos tipos de conflictos. En líneas generales decimos, existen dos tipos de conflictos, los internacionales y los no internacionales. ¿Cuáles son los conflictos armados internacionales? Aquellos que van a luchar dos o más estados. Entonces, en la diapositiva nosotros le presentamos al Capitán América y los comandos aulladores. ¿Quiénes eran ellos? Ah, ¿no se acuerdan quiénes eran? Los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Abajo aparecen Wonder Woman y Steve Trevor con los soldados de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? No sé si vieron esa película, no la vieron, no importa. Bien, ¿por qué mostramos esto? Tanto la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aunque la Segunda fue más mundial que la Primera porque hubo más cantidad de estados involucrados en el conflicto armado, ustedes recuerdan cómo fueron ambas guerras, hubo luchas entre estados, ¿sí? Una lucha armada entre estados, ¿sí? Entonces, eso se va a diferenciar de conflictos armados que no son internacionales. Los conflictos armados que no son internacionales, la lucha puede ocurrir o tanto en el territorio de un Estado, eso es un conflicto armado interno, y después hay otro tipo de conflictos armados que no son ni internos ni internacionales, pero que el derecho internacional lo que hace es internacionalizarlos para la determinación de las reglas aplicables. Estos son aquellos conflictos donde, por ejemplo, luchan los nativos, sobre la base del principio de autodeterminación de los pueblos, los nativos luchan con la potencia ocupante, ¿sí? Claro ejemplo son todas las luchas armadas que llegaron a cabo las ex colonias, tanto del Asia y del África, contra la ocupación que habían tenido durante años las potencias como Portugal, Bélgica, el Reino Unido de Gran Bretaña, Francia. Entonces, España, para poder liberarse de ellos, como lo hicieron mediante el uso de la Fuerza Armada. Ese uso de Fuerza Armada está legitimado por la comunidad internacional, que prohíbe el uso de la fuerza como forma de solución de conflictos, porque ese uso de la Fuerza Armada se hizo en pos de la autodeterminación de los pueblos, es decir, de los pueblos nativos que habitaban esos territorios que habían sido gobernados y habían estado bajo la jurisdicción
de la potencia ocupante, que son estos países europeos que les acabo de mencionar, y que para poder liberarse y por ellos instalar su propio gobierno, decidieron luchar armadamente y nacer como una nación. ¿Qué ejemplos se les ocurre? ¿Qué estados están en esta situación de excolonialistas? ¿Alguno que se animen a comentarme? ¿Puede ser Argelia? Muy bien, Argelia. ¿De quién se independizó? De Francia, de Francia. Muy bien, ¿qué más? Otro ejemplo. Se me ocurre el Congo belga, pero no sé si se independizó de Bélgica. Claro, sí, el Congo belga hoy es la República Democrática del Congo y viene de Bélgica. Muy bien, por eso el Congo belga. ¿Qué más? Ruanda, también de Bélgica. Ruanda. ¿Qué más? De Bélgica no, pero bueno, no importa eso, no es interesante. ¿O sí? Piensen, vamos, un montón. India. India, ¿no se acuerdan la imagen de Gandhi parando los tanques británicos? ¿Se acuerdan? La imagen habrán visto alguna vez en una filmación o en algo. Gandhi, Mahatma Gandhi, que se sentó en el medio de la ruta y los tanques británicos venían y no se movieron más. ¿Sí? Ahí se terminó la ocupación británica con ese acto de paz de Mahatma Gandhi, un gran líder político indio. ¿Qué más? ¿Alguno que les acuerden? Están muy bien todos los ejemplos que están citando. Puede ser de Hong Kong en 1999, pero fue un handover, fue entregado, o sea, fue pactado. Se fue pactado, pero Tenía, bueno. sí, Pero sí. está excelente, chicos, y chicas, todo lo que están comentando. Son estas luchas que son por el principio de autodeterminación de los pueblos. Entonces, y en estos conflictos armados no internacionales también nos vamos a encontrar con las luchas contra el crimen de apartheid o regímenes racistas. ¿Y esto dónde lo encontramos? Líder Nelson Mandela. En Sudáfrica. Muy bien, en Sudáfrica, exactamente. Estos conflictos, ¿por qué no son del todo internacionales ni del todo internos? No son del todo interno porque no suceden en el territorio de un Estado, porque no hay un Estado, hay una potencia que ocupa un territorio donde hay un pueblo nativo, ¿sí? Entonces, pero no son internacionales tampoco. Por eso tienen esta particularidad. Bien, dentro de lo que se llama el derecho internacional humanitario, tiene grandes ramas que se dividen, que esto es una división que hace la doctrina, no es que ustedes van a tomar un convenio en sus manos y decir, hola, ¿qué tal, estimados? Yo soy un tratado del derecho de Ginebra, no dice nada de eso. Hola, ¿qué tal? Yo voy a limitar el uso de las armas bacteriológicas. Soy un tratado de derecho Laya, no, eso no lo va a establecer. Lo que sí es una manera como para comprender el estudio en ambos casos. Se le llama derecho de Ginebra aquel que protege a las víctimas que no participan directamente en las hostilidades. ¿Y quiénes cumplen esta categoría de víctima dentro de un conflicto armado? Los combatientes que depusieron las armas. Las armas, o sea, yo les mostré al principio de la diapositiva un combatiente. Los combatientes van a deponer las armas porque causa de herida o enfermedad, porque son capturados por el enemigo y pasan a ser prisioneros de guerra, o porque son heridos o enfermos o náufragos cuando la guerra sea llevada en el mar. Esas son las causas para deponer las armas, ¿sí? Porque si las armas se deponen por voluntad y ninguna de estas situaciones objetivas, ¿cómo se llama ese combatiente? ¿Se acuerdan? Empieza con D y termina con OR. Desertor. Un desertor, muy bien. Y las otras víctimas protegidas son los civiles que no participan del conflicto. ¿En qué se diferencia un civil de un combatiente? Que no están armados. Claramente. ¿Y un combatiente quién es? El combatiente está al servicio oficial del Estado, forma parte de las Fuerzas Armadas y tiene entre cuando cuando se desata un conflicto armado, tiene el uso legítimo de las armas. Los civiles no tienen uso legítimo de las armas, ¿sí? Salvo que sean autorizados pero un combatiente usa y porta armas legítimamente en el marco de un conflicto armado, ¿sí? No va al supermercado armado en épocas de paz. En tiempos de guerra están armados porque están en lucha en forma constante, ¿sí? Bien.
¿Cómo se regulan estas reglas de la guerra que les acabo de contar? Van a regularse, en primer lugar, lo que se conoce como el Derecho de Ginebra son los 4 convenios de Ginebra y sus 2 protocolos adicionales, después hay otros tratados, nosotros vamos a ver solo estos. El primer convenio va a proteger durante la guerra a los heridos y los enfermos en la guerra, en las Fuerzas Armadas en campaña. ¿Esto qué quiere decir? Se aplica al conflicto armado en la guerra terrestre, es decir, el que se lleva a cabo en un territorio terrestre. El 2, en cambio, va a proteger durante la guerra en el mar, es decir, que va a proteger enfermos, heridos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El tercero se aplica a los prisioneros de guerra y el cuarto protege a los civiles, ¿sí? Ahora bien, todo eso, y que se va a aplicar también a los territorios ocupados, así lo pueden ver que es el caso Palestina, lo que muestra la fotito. Todos estos 4 convenios se aplican a los conflictos armados internacionales. A ver, y ahora me contestan ustedes, ¿cuáles son los conflictos armados internacionales? ¿Quiénes luchan en un conflicto armado internacional? Los Los estados. estados. Muy bien, 2 o más estados. Gracias, Martina, ¿no? ¿Hablaste? Sí. Muchas gracias. 2 o más estados. Entonces, estos 4 convenios de Ginebra van a proteger. El primero, si la guerra es terrestre, a heridos enfermos. ¿Quiénes son esos? Los soldados que deponen las armas a causa de herida o enfermedad. El 2, protege cuando luchen 2 o más estados en una guerra naval, en el medio del mar. Recuerden la Segunda Guerra Mundial y la guerra en el mar. Y protege heridos, enfermos y náufragos. El tercero protege a aquellos que son capturados por la potencia enemiga para sacarlos del campo de combate, claramente, ¿no? Los van a sacar del campo de combate y son capturados como prisioneros de guerra. Entonces va a proteger a los prisioneros de guerra que son tomados por la potencia enemiga. ¿Y qué es lo que se puede hacer durante el conflicto armado? Se capturan estas personas, entonces yo lo que estoy haciendo es sacarles combatientes del campo de batalla, ¿sí? Pero esas personas tienen, que se llaman prisioneros de guerra, el estatuto del prisionero de guerra, que hay ciertos derechos que se les otorgan y qué es lo que no se puede hacer con los prisioneros de guerra. Finalmente, el 4, en un conflicto armado donde luchen estados, protege a la población civil que es una víctima del conflicto armado y que no participa en las hostilidades en forma activa. No participa, participa en forma indirecta, ¿sí? Bien, y a todo esto me lleva a mí a hacerles una pregunta. ¿Cuál es el fin que persigue una guerra? ¡Charam! ¿Cuál es el fin? Fin Sí. económico. ¿Qué sería un fin económico? Bueno, una guerra trae muchas cosas, ventas de armas, Bien, pero eso ya es ir toma de al... territorios. Bueno, eso ya es Puede ir a lo tener que... que Ahí va, solucionar un conflicto, puede ser, profe. Como está que terminar prohibido. con un conflicto. El uso de la Fuerza Armada para solucionar una controversia internacional está prohibido. Es decir, los estados tienen prohibido recurrir a la fuerza para solucionar sus conflictos. Y esto se empezó a prohibir en 1928 con el Pacto Brian-Kellogg y se termina de consolidar con la Carta de las Naciones Unidas que le prohíbe a los estados recurrir a la fuerza para solucionar. No los estados luego del flagelo de la guerra, recuerden el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, los estados pueden utilizar la fuerza solamente en respuesta a un ataque armado de otro estado, ¿sí? Y ahí entramos en el juego de que hay uno que usa la fuerza legítimamente, el que se defiende aplica la legítima defensa. Bien, ahora, el DIH resulta de aplicación para todos los supuestos donde se abrió el fuego. No importa quién abrió quién es el que empezó la guerra y quién respondió. Se aplica porque lo que protege es justamente las víctimas. No importa quién es el que viola la norma internacional de prohibición del uso de la fuerza. El DIH se aplica tanto a Ucrania como a Rusia. ¿Sí? Eso es lo que les quiero decir. No importa si Rusia ingresó en el territorio de Ucrania y desató la guerra. Se aplica a ambos. Bien. Yo lo que me refería cuando les decía cuál es el objeto de la guerra es los voy a poner a jugar al TEG, al ajedrez. ¿Qué hacen en el ajedrez? ¿A qué juegan? Porque es un juego de guerra encubierto. Es una guerra del medioevo el ajedrez. A ganar territorio. A
conquistar el- Voy los llegando. otros países, claro. Yo voy llegando. Pero, en realidad, yo voy llegando. ¿Y cómo hago para llegar? Van a ver que Uso lo van a estrategias. Vos conquistaste el territorio, ¿qué lográs? Vos te vas acercando a la figura principal, que es el rey, que tiene muy poco movimiento y está protegido por, ¿quiénes? Los caballeros, el caballo, los alfiles, la reina, las torres, ¿sí? Entonces son las piezas de mayor movimiento y delante tenés la peonada, los soldados, que son los que primero sacás del campo de batalla para llegar al rey. ¿Y qué haces con el rey? Cuando le decís jaque mate, ¿qué es? Yo, chicos, sé los movimientos de los ajedrez, no soy ajedrecista, se los aviso, sé los movimientos, nada más me agarra a mi hijo y me destruye. Pero digo, pensando en el sentido, cuando le decís jaque mate al rey, ¿qué quiere decir? Que ya no hay ningún movimiento que pueda hacer sin Ay, muy bien. Y entonces, ¿qué terminado. hace ese rey? Se rinde. Bien. ¿Cuál es el objetivo de la guerra? Entonces, La rendición. O tendrá que, exactamente, reducir al enemigo. Ese es el objetivo. ¿Y cómo reduzco al enemigo? Al enemigo lo reduzco para obtener su rendición. ¿De qué manera? Sacándole hombres del campo de batalla mediante herida, lo otro que no queremos decirlo, y capturando prisioneros de guerra. Entonces, yo, a través de estas acciones legítimas en el marco de un conflicto armado, logro ponerlo en una situación militar desventajosa para que la otra potencia, ¿sí?, lo llevo hasta la rendición. ¿Me explico? Entonces, el objetivo que se persigue mediante una guerra es debilitar al enemigo. ¿Cómo lo debilito? Mediante acciones legítimas. ¿Cuáles son esas acciones legítimas? Las que permiten el derecho internacional humanitario, ¿sí? Las leyes que ahora vamos a ver un poquito más. ¿Sí? ¿Hasta acá sí? ¿Alguna duda? Bien, entonces, todos estos supuestos son aplicables al conflicto armado internacional. Pero no es que el derecho internacional humanitario y los convenios de Ginebra se olvidaron del conflicto interno, sino que previendo que en la comunidad internacional ocurren conflictos internos también, que yo les dije cuáles son los conflictos internos. Aquellos que ocurren ¿dónde? Dentro del mismo estado. Dentro del territorio de un estado, exactamente. Esos conflictos que son internos están regulados mínimamente en el artículo 3 común. ¿Qué quiere decir artículo 3 común? Los 4 convenios de Ginebra que yo les presenté hace un ratito tienen redactado de la misma manera el artículo 3 común, que la doctrina lo llama el mini convenio, porque establece ciertas obligaciones para los estados donde está ocurriendo el conflicto armado y también ciertos derechos para las víctimas durante el conflicto. Entonces, ¿qué es lo que establece este artículo 3 común? En primer lugar, impone a ese estado donde está ocurriendo el conflicto armado, y el conflicto armado interno puede consistir en que grupos armados luchen entre sí, o bien las fuerzas del Estado estén luchando contra un grupo armado, y ese grupo armado puede ser un grupo armado puede ser una sublevación digamos, puede ser un levantamiento militar, que se sublevaron y están en contra del Estado, como ustedes han visto, ¿no? Pero tiene que ser una lucha sostenida. Un acto aislado no es un conflicto armado, ¿sí? Para que se trate de un conflicto armado tenemos que hablar de situaciones que no son disturbios ni motines, sino un conflicto armado para la aplicación del artículo 3 común. ¿Y qué quiero decir que sea un conflicto armado? Que tenga la entidad suficiente para determinar que hay dos bandos luchando en la lucha armada. Un acto aislado de violencia, un levantamiento por un día, no es una lucha armada. Un motín no es una lucha armada. Un disturbio no es una lucha armada. Ustedes imagínense que un día salen a la calle todas las fuerzas de seguridad juntas, y hay un montón de manifestantes, y algunos manifestantes están armados, y ante la represión de las fuerzas de seguridad deciden usar las armas, que está ahí prohibido, es ilegítimo. ¿Eso es una lucha armada? No, no es una lucha armada, es un disturbio, es una situación de tensión, interior, es un disturbio, pero que no es una lucha armada, es un grupo, dos grupos
luchando de manera sostenible, desplegando operaciones militares. Eso es una lucha armada en el territorio de un Estado, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que le va a imponer a los Estados? Primero, las obligaciones del trato humanitario, es decir, tratar con humanidad a todas las personas que no participen en las hostilidades o que caigan en poder del adversario sin distinción alguna de índole desfavorable. ¿Esto qué quiere decir? Todas las personas que no participan en las hostilidades, estamos hablando de las personas que son los civiles. Pero, ¿por qué hace esta aclaración? No participen en las hostilidades. Puede ser civiles que tomaron las armas, ¿sí? O que caigan en poder del adversario, es decir, aquella persona que es asimilable a la situación de ser un prisionero de guerra en el marco del conflicto. Bien. ¿Y después qué es lo que va a prohibir? Específicamente, los atentados contra la vida, las mutilaciones, la toma de rehenes, la tortura, los tratos humillantes, crueles y degradantes, y va a disponer que deben ofrecerse todas las garantías judiciales, es decir, que lo que va a prohibir es las condenas sin juicio previo. ¿Cómo se imaginan en el marco de una lucha armada una condena sin juicio previo? ¿Cómo se los imaginan? Capturar un par de combatientes, ponerlos contra el paredón y fusilarlos. Eso es una condena sin juicio previo. Una persona, supónganse un levantamiento en un estado que empezó con un levantamiento y termina una lucha armada en un grupo armado que quiere destituir el poder del estado, el poder constitucional de un estado. Eso sería una lucha armada, claramente. ¿Sería un conflicto armado interno? Sí, sería un conflicto armado. Hace meses que están luchando. Resulta que a esas personas se las va a acusar de diferentes delitos que son delitos que están previstos en el código o no, sí, porque se están levantando contra el gobierno constitucional y quieren tomar el poder. Eso es un delito, claramente que es un poder. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esas personas? Juzgarlas. Cuando la lucha se termina, se las juzga. ¿Y cómo se las juzga? A través de un procedimiento donde aplico ¿qué? Que vimos hace un ratito. Las garantías del debido proceso penal. No puedo ejecutarlas sin juicio previo porque cometieron este tipo de delitos. ¿Me explico a lo que apunta el artículo 3 común y específicamente las acciones prohibidas? Prohíbe la tortura. Cuando está hablando del trato, prohíbe la tortura. La toma de rehenes. ¿Qué es tomar rehenes? ¿Qué es un rehén? A diferencia de un prisionero de guerra. Un prisionero de guerra es un combatiente sacado del combate como hombre fuera de batalla, que después al terminar la guerra se entrega, digamos, son entregados los prisioneros de guerra. ¿Sí? Los saco del campo de batalla para que tenga menos hombres en el conflicto. ¿Y un rehén es eso? ¿Qué es un rehén? Es un civil. Un civil, exactamente. Y si puede ser, ¿y qué más? ¿Qué se hace con los rehenes? Se usan de intercambio, para amenaza, para amedrentar a la otra parte. Eso es la toma de rehenes. ¿Sí? Si si es tal cosa, los mato, ¿no? O los torturo, o lo que sea. Muy bien. A su vez, este artículo 3 común establece que se deben recoger heridos y enfermos y que le va a conceder al Comité Internacional de la Cruz Roja el derecho a ofrecer sus servicios a las partes en el conflicto. A su vez, va a instar a las partes en el conflicto a poner en vigor, mediante acuerdos, todos los convenios de Ginebra, ¿sí? Y reconoce la aplicación de estas normas no va a afectar el estatuto de las partes en el conflicto. ¿Esto qué quiere decir? Que el DIH se aplica con independencia de quién tiene razón. Si están frente a un grupo armado que se ha sublevado contra el Estado, eso el DIH no lo va a cuestionar porque va a aplicar tanto al grupo sublevado como a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Porque el DIH lo que hace es proteger a la persona humana en el marco del conflicto armado, ¿sí? Bien, ¿alguna duda de esta diapo? ¿A qué tipo de conflicto se aplica el artículo 3 común? El 3. ¿A cuál se aplica? ¿Qué conflicto? Internos. A los Armados. internos, muy bien. ¿Se aplica a un disturbio? No. No. ¿A una situación de tensión interior? No. ¿A un levantamiento de un grupo, un levantamiento militar? No. ¿A un motín en una cárcel? No. Muy bien. Un machaco. Así no, así se graba a fuego. Bien, los convenios de Ginebra, a su vez, tienen protocolos adicionales. El protocolo adicional 1 es el que es internacionalizar cierto tipo de conflictos que los comentamos hace un ratito. Por ejemplo, acá se muestra en la diapositiva el festejo de la independencia de Sierra Leona, que había sido colonia. ¿A quién se aplica el protocolo 1? El ámbito de aplicación del protocolo 1 a los convenios de Ginebra, que los protocolos adicionales son del año 77, se aplica a los conflictos armados internacionales. Y el protocolo 1 tiene muchas reglas
de lo que conocemos como el derecho de la Haya, es decir, limitaciones a los medios y a los modos de combate, limitación de armamentos y limitación de estrategias a desplegar en el campo de batalla. Ahora bien, este protocolo que se aplica a los conflictos armados internacionales extiende su ámbito de aplicación a aquellos conflictos armados en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera, y también contra los regímenes racistas en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre autodeterminación que está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, como les comentaba al principio de la clase, y en la Declaración sobre los Principios del Derecho Internacional referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre Estados de conformidad de la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, que el ámbito de aplicación del Protocolo 1 son los conflictos armados internacionales, pero se amplía a este tipo de conflictos que, como vimos hace un ratito, no están luchando dos estados ni tampoco es un conflicto armado interno, sino que es el pueblo nativo luchando para independizarse de la potencia ocupante, ¿sí? Bien. Yo les decía recién que el protocolo adicional 1 contiene varias reglas que regulan los medios y modos de combate. En esta diapositiva vamos a sintetizar algunas. Por ejemplo, se prohíbe atacar cuando se muestra la bandera blanca de rendición. Eso es un acto, porque eso ¿qué violaría? Piensen en derecho, ¿qué estaría violando? Si el enemigo muestra la banderita blanca de rendición y voy y disparo, o lo ataco con el tiro un misil. ¿Qué muestra la bandera blanca? ¿Rendición o qué? O tregua, pedir tregua. ¿Sí? Y si se lo ataca, ¿qué se estaría violando? ¿Qué piensan? Bueno, vamos a hacerlo. Ninoska y yo estamos en conflicto armado 1 contra 1. Estamos así, pingui dándonos piñas. Y yo en un momento hago así, ¿no? No tengo una bandera blanca, hago así. ¿Qué quiere decir? Que pido una tregua, o estoy pidiendo que, o qué, o me estoy rindiendo o no. Si estamos las dos taca boxeando y yo hago así, ¿qué quiero decir? ¿Que no voy a boxear más? ¿O estoy pidiendo una tregua, a tomar agua, después seguimos en un ratito? ¿Sí? Entonces, si ella me sigue pegando, ¿contra qué está yendo? Contra la... Derecho a la vida o a ¿Cómo? la integridad. El derecho a la vida o a la integridad física. Y principalmente, ¿qué principio? La buena fe. O sea, es un ataque a la buena fe. Yo te estoy mostrando rendición, no me puedes atacar. ¿Se entiende? Va a lo que es la buena fe de las partes en el combate. Hay un conflicto armado y es ir en contra del principio de buena fe. ¿Sí? Yo de buena Es fe. un ataque a traición y un abuso, básicamente. Exactamente, muy bien, Juan Martín. Es una traición y un abuso. Y si yo levanto la bandera de rendición y resulta que atrás largo los misiles, Lo también. mismo. Exacto. Te perdiste en primera parte de la clase que presenté Call of Duty, Juan Martín. ¿O estabas? Porque No, me parece que me perdí la primera parte. bueno, porque Estaba en otra clase, por eso. me parece que vos sos de los que juega Call of Duty. ¿Puede ser? ¿O por qué que sabes cosas del derecho de guerra de la Haya? No, por sentido común es eso, más que nada. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Genial, bien. Por otro lado, se prohíben los ataques. Uy, Dios. Se prohíben los ataques indiscriminados. Acá fíjense que en la diapositiva, esto si no se lo recuerdan en Star Wars, cuando aparece ese ataque indiscriminado a aquellos fanáticos, se darán cuenta que somos bastante fanáticos de Star Wars y usamos todo Star Wars para ejemplificar el derecho de la guerra y no mostrar imágenes que sean tan fuertes. Bien, pero dale que se me va. Por otro lado, se prohíben el uso de banderas o de los emblemas, insignias o uniformes militares de partes adversas en ataques o para cubrir o favorecer o proteger o obstaculizar sus operaciones. No sé si se acuerdan a los que vieron Star Wars, cuando Luke se disfraza de Trooper para poder entrar. Bueno, eso está prohibido, porque también, ¿qué eso estoy haciendo? Que estoy ahí en contra de la buena fe. Yo me pongo el uniforme de la potencia enemiga para ingresar al campo de batalla de su lado, entonces, ¿qué voy a lograr con eso? Que no me ataquen. Si yo me pongo el uniforme del enemigo y me camuflo entre sus fuerzas, ¿qué logro? No ser atacado, porque dejo de ser qué, como se dice en la guerra. A ver, Juan Martín. ¿Dejo de ser qué? No, dejas de ser un blanco. Muy bien, dejo de ser blanco. Si el estado de las flores está luchando contra el estado del café con leche
El de las flores tiene un uniforme floreado, el de café con leche tiene uno color café con leche, yo soy de café con leche, me pongo un uniforme de las flores y me meto para robar mapas, para ver cuáles, para robar mapas, para hacer espionaje, para saber cuáles son las operaciones que van a desplegar, porque ustedes saben que en el marco de un conflicto armado hay operación, las operaciones se llaman X, delfín blanco, la operación perro descamado, no sé, X tienen esos nombres porque lo que hacen es encubrir toda una logística militar que se va a aplicar para lograr que, lo que acabamos de decir hace un rato, una ventaja militar considerable para que el otro se rinda, ¿sí? Bien, también en el protocolo 1, y siempre es pregunta de parcial, se prohíbe la perfidia. ¿Alguien sabe lo que es la perfidia? ¿Un acto pérfido? La perfidia es un engaño al enemigo, abusándome mediante un abuso, engañar al enemigo, porque, el otro porque la otra parte ha confiado en mí por el principio de buena fe. Entonces, ¿en qué consiste la perfidia? En ese engaño. A los ejemplos que cita el protocolo 1 es simular una incapacidad por heridas, pero no es el único ejemplo. ¿Alguien conoce la historia del caballo de Troya que fue a rescatar a Helena? Sí, cómo no. Contala, por favor. ¿Cómo fue? Básicamente, no se podía entrar a Troya porque tenían un muro impenetrable, así que deciden dejar un caballo de madera gigante donde se esconden los enemigos adentro. El caballo era como una señal de tregua en realidad, y ellos la aceptan Era un y la meten regalo. en la base. Era un Claro, regalo. era un regalo ¿Y qué de había tregua dentro? para terminar la guerra. Exactamente. Y entonces eso les genera una ventaja militar, es un acto, es precioso románticamente hablando, pero ¿no sería un acto pérfido? Otros ejemplos que les Sí, podemos sí. citar de perfidia serían, supónganse, usar un avión de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas que son de color azul, que con eso se reparte comida a los campos de los refugiados, robar uno de esos aviones y tomarlo, ¿no? Por la fuerza, y sacarle toda la comida y llenarlo de armamentos y empezar a atacar al enemigo con un avión de las Naciones Unidas. ¿Por qué sería un acto pérfido? ¿Qué piensan? Claro. Nadie lo va a atacar, porque, muy bien, Brian, porque nadie lo va a atacar porque es un avión de naciones que tiene la bandera de Naciones Unidas y lo que va a es repartir comida al campo de los refugiados. Lo veo pasar y no lo ataco, no lo derrumbo. En cambio, yo voy con un avión de guerra, uno que está todo pintado de esos verdes, así como camuflado, ahí sí lo voy a atacar. Bien. Otro ejemplo sería, supónganse que es una guerra en el mar. Entonces, un buque lo pinto todo de blanco. Los buques, ustedes saben que los buques de guerra son como azules, así, porque se camuflan con el mar, ¿no? Son medios azulinos. Lo pinto de blanco, le hago una cruz roja y lo cargo de soldados, todos vestidos de enfermeras, doctores, médicos, ¿no? Y curas. Y entonces, ¿qué logro? Atravesar todo el mar sin ser atacado. Y resulta que todos los soldados, y llego a las costas del otro estado, y termino digamos, desembarcando toda una milicia completa vestida de curas, monjas, médicos, enfermeras. ¿Por qué sería un acto pérfido eso? Porque te estás aprovechando de que no es un barco de guerra Ujú. para poder usar tus maniobras y mover a tu gente de forma segura. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el despliegue del pelotón, como lo quieran llamar, es ilegítimo, porque lo estoy haciendo engañando al enemigo para obtener esa ventaja, llegar a su territorio terrestre, ¿sí? Y evitar ser atacado en el medio del mar. Perfecto. Por Ahora, eso muchas veces se hunden barcos que son de pasajeros, digamos, en las guerras. sí, ¿por qué? Y muchas veces se comete el error de pensar que por ahí un barco, por ahí es un engaño, Ujú. y se lo termina hundiendo. Exacto. Muy bien. Muy bueno el ejemplo. Bien. En relación con esto, bueno, hay otros ejemplos más de actos pérfidos, ¿no? Que la perfidia, les dije, está prohibida.
uno de los ejemplos, simular la incapacitación cognitiva, pero todos estos que están dando ustedes son perfectos. Y piensen en esto, porque lo que hace es engañar al enemigo en contra de la buena fe, para obtener una ventaja. Hay que distinguirlo de lo que son los estratagemas de guerra. ¿Alguien sabe lo que es un estratagema de guerra? Un estratagema sí es lícito. El estratagema está permitido y es, por ejemplo, el uso de camuflaje en el uniforme o el uso de camuflaje. ¿Vieron cuando se ponen esos arbolitos en la cabeza y se desplazan así? Si ven las imágenes de la Segunda Guerra Mundial o películas, lo habrán visto más de una vez que se ponen. O los tanques todos llenos de árboles. ¿Vieron cuando los tanques están todos llenos de árboles? ¿Para qué se hace eso? Que le ponen ramas. Para camuflarlo y para, ¿qué? Para poder avanzar, ¿no? Eso se veía mucho en la Segunda Guerra Mundial, la maquinaria alemana con todos los tanques. ¿Cómo se llamaban los tanques que usaban los alemanes? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba esa bestia que usaban los alemanes? Chicos, ¿alguno no lo sabe? ¿El Sherman de dónde era? ¿Alemán o americano? El tanque Sherman. El chiquitito y rápido. Por el nombre Eh, parece mexicano. Alemán. ¿Alemán o americano? El Sherman. Yo creo que alemán, pero no estoy seguro. Era americano, era el chiquitito y rápido. El que en la película Fury se ve, es el que se desplaza. ¿La vieron la película Fury que está ahí no sé si alguien la vio? Es muy interesante y es muy piola verla para esta parte de la materia, para ver derecho internacional humanitario, todo para ver derecho de la Haya, para ver Ginebra, todo se ve perfecto. Después, si quieren, les voy a hacer un pequeño comentario, les grabo una clase con la película de fondo, si lo logro hacer, y ahí les explico algunas cosas vinculadas a lo que estamos viendo hoy de la película, si les interesa, si me dicen, me dan el ok en el chat con los deditos, lo hago. Bien, dime. ¿Cómo se llama la película? Perdón, profe. Fury, pero no sé la traducción, perdón, no me la acuerdo. Lo googleo, esperen un segundo. No quiero tocar la pantalla para no quedarme sin la diapositiva, lo googleo desde mi teléfono. ¿Cómo es Si la no, no traducción? importa, profe. No, no, te la busco, por favor. Estaba en esa plataforma que ven todos, que es de color. Película del 2014. Ah, es vieja, es del 2014, pero en español. Película en español, a ver cómo está traducida. Película. Descripción general, durante la Segunda Guerra, un aguerrido sargento. El sargento es Brad Pitt. Corazones de acero, nada que ver. En español se llama Corazones de acero. A ver, alguien en el chat aportó algo. Bueno, Gracias, profe. no, ustedes. Gracias, Madeleine. En las que se desplazan los corazones de acero. Ay, como. A ver. No, bueno, ahora después si puedo se las muestro. Es un Sherman. Y es paradójico, por eso les hice la pregunta. Y los tanques, los alemanes tenían una gran ingeniería en tanques. Vieron que se les decía la maquinaria. Y tenían varios tanques, pero uno de los más famosos fue el Tiger, o que los americanos le dicen el Tiger, pero en alemán se dice Tiger, que era una bestia blindada que se movía y aplastaba vías, aplastaba todo lo que encontraba, así que bueno, y en la película se ven varias escenas donde están estos tanques, pues es la guerra de tanques la película, están estos tanques alemanes y bueno, nada, que no podían penetrarlos por ningún lado, sí. Bien, y van a ver que aparecen con los arbolitos para poder desplazarse y en un momento tiene una cosa que es muy interesante, que tiene todos arbolitos y no había árboles, entonces no tenía sentido ese camuflaje, el estratagema de la utilización de árboles o los colores, simulando los colores del territorio donde se está luchando, eso está permitido, no es perfidia. Pregunta de examen, estratagemas y perfidia, ya se los avisé. Generalmente. Ando con Animus Buenandi, se diría. Por otro lado, se prohíbe dar la orden de no dejar supervivientes, ¿sí? Es decir, dar la orden a los soldados de que ataquen y no dejen un alma viva, eso está prohibido por las reglas de la guerra previstas en el Protocolo 1, que si bien el Protocolo 1 integra lo que se llama el Derecho de Ginebra, contiene muchas limitaciones al combate y a las armas. Hay muchas más, acá les presentamos algunas, ¿sí? Bien.
El protocolo 2, que va a ser lo último que vamos a ver, es el protocolo adicional 2 para cerrar en la clase de hoy, porque si no ya me voy a exceder un poquito en el tiempo. Si por mí fuera, saben que seguiría hablando sobre todo ese tema que tanto me gusta. El protocolo 2, en cambio, tiene un ámbito de aplicación específico que son los conflictos armados no internacionales, ¿sí? Este protocolo 2 lo que hace es complementar y desarrollar el artículo 3 común, que como vimos hace un ratito, el artículo 3 común se aplicaba a los conflictos armados internos. Ahora bien, a diferencia de los conflictos armados internos establecidos en el artículo 3 común, este protocolo tiene un ámbito de aplicación muy específico. ¿Qué cuál es? Se aplica a los conflictos armados que no están cubiertos ni por el artículo 1 del protocolo adicional de los convenios de Ginebra, es decir, no se aplica a las guerras de liberación nacional, y lo que se va a aplicar es a los conflictos armados internos. ¿Por qué? Porque refiere que cuando ocurran en el territorio de una alta parte contratante, entre sus fuerzas armadas y las fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados entre sí. Esto es, cuando las fuerzas del Estado luchen contra un grupo armado o contra una fuerza armada no regular o disidente, y esos grupos armados o esas fuerzas armadas disidentes tienen que estar bajo la dirección de un mando responsable. Generalmente recibe el nombre de comandante. Y que ejerzan sobre una parte del territorio del Estado un control de manera tal que les permita desarrollar operaciones militares sostenidas y concertadas en el tiempo. La realidad es que este tipo de lucha armada no tiene aplicación del todo práctica, sino que es una enunciación en este momento del mundo, una enunciación de tipo teórica, ¿sí? Pero si lo quisiéramos ubicar, fíjense que aquí yo les muestro en la diapositiva un típico caso de guerrilla. Fíjense que esta persona que no tiene un uniforme del Estado, sino que tiene de un grupo armado que no es del Estado, tiene puesto en su bolsillo una lapicera y las reglas del DIH que rigen en los conflictos armados, ¿sí? Y acá, en esta diapositiva, les presento la foto entera para que se vea y una ejemplificación ilustrativa de a qué tipos de conflictos se aplica el protocolo 2. ¿A dónde lo aplicarían ustedes con este dibujito que les presentamos? ¿Qué ven ahí ustedes? Esta persona con ese pañuelo en la boca. Una situación de guerrilla, ¿sí? Bien. Con esto vamos a dar por culminado por el día de hoy de IH, y nos queda un poquitito que lo vamos a ver en la próxima clase, donde van a ver DESCA. Le voy a pedir a Lucía si me convida unos 15 minutitos del comienzo de su clase para terminar Derecho Internacional Humanitario. Les pido que por favor reúnan de aquí al próximo jueves todas las dudas que tengan de los temas que vimos hoy, para que los podamos abordar al principio de la clase, y cualquier cosa nos pueden escribir a través del correo electrónico o también con el WhatsApp de los chicos, y así podemos disiparlas. Bueno, ¿alguna duda de lo que queda de la clase? Yo tengo una duda, profe. Para que los Dime, Mariana. convenios y los protocolos puedan ser aplicados, los estados tienen que ratificarlos, ¿no? Tienen que ser parte. Tienen que ser parte. Exacto, tienen que ser parte. Sí, No pero después, si querés, lo comentamos la clase que viene, es que varias de las reglas que están en estos convenios son normas consuetudinarias. De hecho, los crímenes de guerra, por ejemplo, que fueron tipificados por el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, han tenido un desarrollo consuetudinario y sus orígenes se remontan al Estatuto de Nuremberg. Ustedes ya lo vieron con la autora González Napolitano, que los crímenes de guerra fueron tipificados por el Estatuto de Nuremberg. ¿Se acuerdan? Más allá de las objeciones que pueda llegar a haber tenido el procedimiento aplicado a los nazis, ya fueron las primeras formas de tipificar, lo que, bueno, nada, unas tipificaciones que son bastante amplias, ¿no? Porque hacer la guerra de agresión, en fin, pero sus orígenes se remontan. No obstante, ¿qué es lo que sucede? En Nuremberg, ya que traes el tema, es la primera vez que se tipifica a nivel convención es la primera vez que se juzga a nivel internacional a las tropas y a los responsables penalmente, a los responsables
penales individuales de la comisión de crímenes de guerra, porque previamente había disposiciones, varias disposiciones del derecho de guerra que prohibía, como el convenio de La Haya de 1907, por ejemplo, el de 1864, que prohíben ciertas conductas que fueron desplegadas por las fuerzas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero hasta Nuremberg todo eso era juzgado por los tribunales internos, no era juzgado por un tribunal internacional, que es lo que lo va a diferenciar. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué le comento esto como respuesta a la pregunta de Mariana? Tal vez si lo vieron un poquito elevada, les pido mil disculpas. Es para comentarles que gran parte del DIH se basaba en normas consuetudinarias. Yo no les conté la historia hoy para acotar un poco la clase, pero en realidad el DIH nace de la mano de un señor, que no lo voy a pronunciar como se pronuncia, lo voy a españolizar, Henry Dunant, que escribió un libro que se llama Recuerdo de Solferino. Este señor, horrorizado en esa lucha armada, que era un reguero de sangre, escribe un libro donde prevé cómo debían ser tratadas las personas que estaban en el conflicto, y era una lucha armada, y a partir de eso se crea una sociedad de socorro que luego va a mutar en lo que hoy conocemos como la organización el Comité Internacional de la Cruz Roja, que nació como una sociedad de socorro, y de ahí empiezan las primeras bases de lo que hoy conocemos como el derecho internacional humanitario. ¿Sí? ¿Aclaré tu duda, Mariana? Sí, profe, gracias. No, gracias a vos. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, a mí me surgió una duda con respecto al tema de lo de infiltrarse dentro del campo enemigo, digamos. Sí. En ese caso, ¿el espionaje contaría? ¿En qué sentido? Claro, o sea, no tanto en el campo de guerra, digamos, sino más bien el espionaje tipo ¿Para vos es un acto en el ilícito el país. espionaje? ¿Cómo? ¿Es lícito el espionaje? No sé, eso estoy preguntando. No, no es lícito. No, no es lícito el espionaje. Ah, ok. Infiltrarse para robarle no es legítimo. El combate no es legítimo, porque vos, ¿qué te otorga eso? La información que obtenés en un espionaje. Una ventaja. Pero claramente todos sabemos que durante los conflictos armados hay espías, hay espionaje. ¿Sí? Muy buena pregunta. Me gustó muchísimo. Todas las preguntas que hicieron. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ay, qué poquitos que quedan. ¿No? Bueno, ¿les gustó el tema de hoy? ¿Sí? Es Sí, lindo. excelente, muy interesante. Es muy lindo. Bueno, los veo el próximo jueves. Cualquier cosa nos escriben. Adiós, chicos. Muchas Muchas gracias. gracias, Chao, profe. profe. Chao.